Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este curso de mecánica de los fluidos y termodinámica. Mi nombre es Raúl Álvarez y estoy a cargo de este curso. Entonces, vamos a ver un poco la estructura de nuestra aula virtual. Tenemos acá un módulo introductorio con su respectiva guía didáctica, pero acá en este caso no aparece por restricciones para uso de YouTube en el sitio donde me encuentro. Tenemos acá el programa de la asignatura, tenemos acá el syllabus, que este syllabus, esta versión que está acá no está actualizada. Así que prometo ya, mañana ya sí tendrán la versión actualizada del syllabus. En el syllabus se contempla la planificación de las actividades académicas y las evaluaciones. ¿Cómo vamos a evaluar aquí este curso? Bueno, por disposiciones del reglamento de la UNICIC tenemos un proyecto integrador que vale un 30%. Tenemos también 3 actividades de evaluación continua, es decir, 3 tareas que valen un total de 15%, y el 55% restante se distribuye en 3 exámenes. Para el proyecto integrador no estoy seguro si vamos a hacer 9 o vamos a hacer 10 alumnos en este curso. Entonces, si son 9, vamos a tener entonces 3 grupos de 2 y un grupo de 3. Tenemos acá en el módulo introductorio una prueba diagnóstica que les pido que completen para saber cuáles son sus conocimientos hasta la fecha de mecánica de los fluidos y termodinámica. Y aquí tenemos los diferentes módulos. El módulo número 1, conceptos fundamentales de termodinámica, con toda una serie de recursos didácticos. Aquí tenemos estos enlaces para video, algunos materiales, las tablas termodinámicas, que es muy importante tener las tablas termodinámicas para este curso, recursos educativos complementarios, un cuestionario formativo, no es evaluado, pero es formativo. Es bien interesante que completen esos cuestionarios porque eso les ayuda a prepararse para los exámenes. Y el módulo 2, con una estructura muy similar al módulo 1, los recursos educativos complementarios, un cuestionario también en el módulo 2. Y así sucesivamente. Entonces, ¿de qué se trata esta asignatura? Esta asignatura es, digamos que, un mix entre dos asignaturas bien interesantes. Por una parte tenemos mecánica de fluidos, a la cual se dedican los módulos 7, 8 y 9. Y por otra parte tenemos lo que es termodinámica, que consume las 2/3 partes del curso, desde el módulo 1 hasta el módulo 6. Entonces, vamos a presentar cuál será nuestro plan de evaluación. Lo voy a buscar acá para compartirlo. Ya lo mencioné, pero vamos a presentarlo y que quede registrado. Aquí tenemos el plan de evaluación, que tenemos 3 tareas, tarea 1, tarea 2 y tarea 3, 3 exámenes escritos y el proyecto integrador. El proyecto integrador del cual vamos a hablar posteriormente. Y aquí están las fechas de entrega de las tareas. Las tareas, la fecha de los exámenes y la fecha de entrega del proyecto integrador. Entonces vamos desde ya a entrar en materia, porque esta asignatura es bastante larga y el tiempo no es mucho.
Entonces vamos a comenzar con los conceptos básicos de termodinámica. Termodinámica es una ciencia encargada del estudio de la propagación del calor y sus interacciones con el trabajo mecánico. Es una palabra compuesta por dos vocablos, el vocablo termo, calor, temperatura, y el vocablo dinámico o dinámica, que es movimiento. Entonces, termodinámica lo que significa es conversión de calor en movimiento. Tenemos un ejemplo típico, un cilindro de un motor de combustión interna. Pero usted está cambiando la diapositiva porque acá no se está evidenciando que se están cambiando la diapositiva. Voy. Vamos a revisar entonces, a ver qué es lo que puede estar pasando. No le he cambiado. Es la misma que estamos viendo ahorita, sí. Esta. ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. Déjame acomodarme mejor acá. Ya. Entonces, este es un ejemplo de un sistema termodinámico. Este es un cilindro de un motor de combustión interna, donde se aprovecha el calor del combustible para producir movimiento. Entonces, tenemos que la energía es la capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo, que la energía mecánica se puede dividir en energía cinética y potencial. Dentro de la energía potencial tenemos la potencial gravitatoria y la energía elástica, por ejemplo. Tenemos también energía electromagnética como la energía radiante, energía calórica, energía eléctrica. Y desde el punto de vista termodinámico también tenemos energía interna y la energía térmica. Están asociadas con el cambio de la temperatura. Entonces, ¿qué estudia la termodinámica? Su estudio aborda los objetos como sistemas macroscópicos reales. Cuando hablamos de macroscópico, quiere decir cosas grandes, mediante el método científico y razonamientos deductivos, prestando atención a variables como la entropía, la energía interna o el volumen, así como a otras variables llamadas no extensivas como la temperatura, presión o el potencial químico, entre otros tipos de magnitudes. Desde el punto de vista de la termodinámica, las variaciones en la energía de un sistema se pueden traducir en forma de calor o trabajo. El trabajo, que es el trabajo que ya conocemos de física, y el calor, que es una forma de energía en transferencia que fluye de un cuerpo a otro por diferencia de temperatura. Hay que aclarar que calor no es lo mismo que temperatura. La temperatura es una magnitud que se mide en Celsius, o se mide en Kelvin, o se mide en Rankine. Y el calor es energía en movimiento, que va de un cuerpo a otro por diferencia de temperatura, es decir, de una fuente caliente a una fuente fría. O mejor dicho, de la fuente de mayor temperatura a la fuente de menor temperatura. Por ejemplo, tenemos una locomotora de vapor. En una locomotora de vapor añadimos carbón y ese calor específico o poder calorífico del carbón se utiliza para producir vapor en la caldera de la locomotora, y ese vapor es aprovechado para mover la locomotora, para darle movimiento, energía cinética a la locomotora. Una parte de ese calor se convierte en trabajo para mover la bomba de agua. Una parte se disipa en forma de fricción, otra parte se pierde por conducción, es decir, transferencia de calor a lo largo de las paredes de la caldera, y la otra se va en los gases de escape, salen por la chimenea de la locomotora. Entonces, definimos ahora lo que es un sistema termodinámico como una combinación de dispositivos que contienen una cantidad de materia, objeto de estudio. Entonces, eso es lo que es un sistema termodinámico. Y para abordar un sistema termodinámico hay dos enfoques. El enfoque del sistema cerrado, en el cual definimos una masa de control,
y una masa de control, se tiene que la masa del sistema siempre es fija y no va a cambiar. Como por ejemplo un amortiguador de un automóvil. Fíjense que esto es un esquema de un amortiguador. Tienes acá un fluido de trabajo que puede ser gas o puede ser aceite, y ese fluido de trabajo permanece constante en lo que es la cámara del amortiguador. Entonces, la masa no cambia, pero si hay calor, porque cuando tú comprimes o descomprimes, hay energía que se traduce en forma de calor. Entonces, si yo considero todo lo que está contenido dentro del rectángulo rojo como un sistema, entonces esto del sistema, lo que está dentro del rectángulo rojo y lo que está afuera, se considera que es el exterior del sistema. Este émbolo que está acá se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo. Cuando se desplaza hacia arriba hay una expansión, cuando se desplaza hacia abajo hay una compresión. Entonces, si yo considero que dentro del sistema cilindro-pistón hay un gas ideal, entonces al haber cambios de presión, hay cambios de temperatura. Hay cambios de presión, puede haber cambios de temperatura, pero la masa siempre va a permanecer constante. Otra manera de abordar los sistemas termodinámicos es con el concepto de volumen de control. ¿Qué sucede en los dispositivos ingenieriles como los compresores, como las bombas de agua, como las calderas, como las turbinas, como las redes de tubería? Y sencillamente lo que hay es un intercambio flujo de masa. La masa no está estática ni tampoco es constante, la masa está en movimiento. Entonces, para estudiar esos casos, definimos como que hiciéramos un pequeño corte en el sistema y definimos una región llamada superficie de control. Y con eso vamos a estudiar el movimiento del fluido en un instante determinado. Entonces, definimos una masa de control cuando el análisis se refiere a una cantidad de masa y un volumen de control cuando el análisis involucra un flujo de masa. Entonces, cuando no hay cambio de masa, se considera que el sistema es cerrado. Cuando la masa está en movimiento, se considera que es un volumen de control o un sistema abierto. Tenemos también lo que son los enfoques microscópicos y macroscópicos. Entonces, cuando estudiamos los fenómenos a nivel microscópico, analizamos cada partícula por separado. Y cada partícula en el espacio tiene tres componentes de posición o tres coordenadas de posición. Y si esa partícula está en movimiento, como es el caso de los sistemas termodinámicos, aparte de tres coordenadas de posición, hay tres coordenadas de velocidad. Entonces, si tienes que para cada partícula hay que estudiar 6 aspectos y son millones de partículas, es un análisis que es muy complejo y que nunca vamos a terminar. Entonces, los fenómenos en termodinámica se analizan desde el punto de vista macroscópico, tomando valores promedio de un grupo de partículas. Y esos valores promedio nos permiten obtener los valores de presión, temperatura y todas las demás variables involucradas en el estudio. ¿Preguntas, inquietudes, dudas? Profe, disculpe, ¿en qué diapositiva usted se encuentra? Es una que dice sistema de termodinámico y hay un compresor. Porque lo que sucede es que acá, no sé a los compañeros, pues sale que estaba en la diapositiva 2 y entonces usted estaba hablando y no se presenció el PPT que usted estaba explicando. En serio, pero si yo aquí lo estoy viendo, acá. Aquí dice... Igual, profesor, cuando sí, estaba, es verdad lo que dice el compañero. No sé si habrá algún retraso o no. Yo estoy en la diapositiva número 3. La primera es la portada. La número 3 donde aparece un compresor. Ahora mismo está en la 6, profe. ¿Cómo? En estos momentos sí aparece la número 3. Pero antes que estaba hablando, no. Esta es la 3. Esta es la 4, que es donde aparece la locomotora. Esta es la 5 y esta es la 6, que es donde aparece un compresor.
No sé si se alcanza a ver dónde está el compresor amarillo, marca Kaiser. Sí, correcto, estamos en eso. Sí, Ok. sí. Entonces, dentro de los sistemas termodinámicos, tenemos un sistema que es el llamado sistema adiabático, que es un sistema que no intercambia calor con el medio ambiente, pero sí puede haber trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una caldera o un sistema de aire acondicionado, a mí me interesa contener ese calor. Entonces, por ese motivo, yo le coloco aislantes a la caldera para que no se pierda calor por conducción a lo largo de las paredes de la caldera. Y aparte de eso, por razones de seguridad, para que una persona no tenga un accidente y se queme con la pared de una caldera. Y por ejemplo, en sistemas como los aires acondicionados, a mí me interesa proteger la tubería. Yo aíslo la tubería. La tubería fría la aíslo para minimizar la condensación y la tubería caliente la minimizo para evitar también las pérdidas de calor. Entonces, yo coloco los aislantes, pero por muy buenos que sean los aislantes, ningún aislante es 100% efectivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aunque yo coloque aislantes muy buenos y yo minimice tanto como sea posible la pérdida de calor, siempre va a haber transferencia de calor hacia el medio ambiente. Entonces, por muy adiabático que sea un sistema, siempre va a haber una pequeña pérdida de calor. Y de acuerdo a la calidad del aislante, esa pérdida va a ser mayor o menor. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta otra imagen, un intercambiador de calor de carcasa y tubo. Entonces, a nivel industrial es muy costoso generar agua caliente o vapor. Entonces, por eso yo aíslo mis tuberías para reducir esas pérdidas de calor. Tengo también un sistema que llaman el sistema aislado, que es un sistema que no intercambia calor con nadie, ni trabajo, ni flujo de masa, ni nada. Entonces, sistema aislado a mí no me interesa, porque ¿qué hago yo con estudiar un sistema que no intercambia calor, ni produce trabajo, ni tiene flujo de masa? No tiene sentido estudiar un sistema aislado desde el punto de vista de la termodinámica. Puede haber sistemas homogéneos, y en un sistema homogéneo las propiedades son constantes a lo largo de todo el sistema y el fluido se mantiene en una sola fase. Cuando hablamos de fase, puede ser fase líquida, sólida o fase gaseosa. Entonces, si vamos a estudiar, por ejemplo, el flujo de agua en una bomba, nos interesa que esa agua esté siempre en fase líquida, porque si es un agua que está en fase líquida y fase gaseosa, lo que me va a hacer es dañar la bomba. También hay sistemas heterogéneos. En esos sistemas heterogéneos, las fases no están distribuidas uniformemente. Puedo tener dos fases. Entonces, por ejemplo, cuando se trae petróleo de un pozo, allí hay varias fases. Y hay varios fluidos también. Puede haber agua, puede haber crudo, puede haber gas. Entonces no es un sistema homogéneo, es un sistema realmente heterogéneo. Definimos el estado de una sustancia. Entonces, retomando el concepto de fase, en una fase tienes una región del espacio en la cual la materia se mantiene con propiedades constantes y homogéneas. Por ejemplo, el agua puede estar en tres fases: fase líquida, fase sólida y la fase gaseosa. Entonces, hay un punto del agua que se llama el punto triple, y en ese punto coexisten la fase sólida con la fase líquida y la fase gaseosa. Eso se alcanza a una temperatura de 273,16 Kelvin y una presión de 611,73 pascal. Se llama punto triple del agua. Definimos un estado termodinámico como un conjunto de valores de propiedades de un sistema termodinámico y deben ser especificadas esas propiedades para poder reproducir el sistema. Para definir el estado de una sustancia pura,
yo necesito tener dos propiedades independientes. En algunos casos con presión y con temperatura me bastan, pero en algunos casos bien particulares tengo que indicar una variable adicional porque la presión está casada con la temperatura, que es en el caso, por ejemplo, de saturación. Entonces, tenemos también que puede haber cambio de fase de sólido a líquido. Cuando hay cambio de fase de sólido a líquido se conoce como proceso de fusión. También puede haber cambio de fase de líquido a sólido, que es lo que se llama solidificación. También puede haber cambio de líquido a vapor, que es lo que se llama vaporización, cambio de vapor a líquido o condensación. Y en los casos extremos hay sublimación cuando vamos directamente de sólido a vapor sin pasar por líquido, y sublimación inversa cuando vamos de vapor a sólido sin pasar por líquido. Y acá tenemos algunas propiedades de la fase sólida, líquida y la fase gaseosa, que son fases que son diferentes entre sí. Por ejemplo, los sólidos no se pueden comprimir. Los líquidos son poco comprimibles y los gases sí se pueden comprimir. Entonces, lo pueden revisar con más calma. Acá tenemos algunas propiedades. La temperatura en termodinámica se expresa en Kelvin, y para pasar de Kelvin, para obtener Kelvin, mejor dicho, de Celsius a Kelvin, se toma la temperatura en Celsius y se le suma esta cantidad, 273,15. La presión se define como fuerza entre área. La densidad es masa entre volumen, como la hemos definido toda la vida, pero aparece acá una propiedad nueva que es el volumen específico, que se define como el volumen entre la masa. Y el volumen específico es el inverso de la densidad, y ustedes lo van a encontrar en las tablas termodinámicas. Tenemos propiedades extensivas, que son aquellas que dependen de la masa, como la masa y el volumen. Propiedades intensivas, que son aquellas que no dependen de la masa. Por ejemplo, la temperatura no depende de la masa. Y la presión tampoco depende de la masa. El volumen específico tampoco depende de la masa. Tenemos acá una serie de unidades que se usan en termodinámica. La temperatura en Kelvin, la presión en Pascal, la densidad en kilogramos por metro cúbico, el volumen específico metro cúbico por kilogramo, la masa en kilogramos, el volumen en metro cúbico, la fuerza en newton, la longitud en metro y el área en metro cuadrado. En termodinámica siempre vamos a trabajar con presión absoluta, que viene dada por la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. La presión manométrica es la presión que yo leo en las plantas, en la industria, la que leen los manómetros. Y la absoluta viene dada por esa suma, esa presión manométrica más la suma de la presión atmosférica. La presión atmosférica a nivel del mar es 101.325 pascal, redondeado a 100 kilopascal. Ese es un dato que generalmente uno conoce, cuál es el valor de la presión atmosférica. Tenemos acá un diagrama de fases genérico, donde vemos que en esta línea que está acá coexiste la fase sólida con la fase líquida. Entonces hay Profe, un disculpe, equilibrio. aún estamos en la diapositiva 6. Hemos avanzado, oye, qué mal. Ahora sí está cambiando. O sea, no está cambiando con mi... Ahí estamos en la 12. Sí. Pero me avisan con tiempo cuando vuelva a pasar esto, ¿ok? Entonces, en este diagrama de fases coexisten, en esta línea roja coexiste, por ejemplo, la fase sólida con la fase líquida. En esta línea azul coexisten la fase sólida con la fase gaseosa. En esta línea verde coexisten la fase líquida con la fase gaseosa. ¿Y cómo funciona eso?
Ya vamos a ver cómo. Por ejemplo, en el caso del agua. Tú puedes tener, cuando tienes un recipiente con agua, y puedes tener hielo. Cuando coexiste el agua con el hielo, tú estás, por ejemplo, a nivel del mar, aquí en Panamá, a una temperatura de 0 grados Celsius, donde coexisten el agua líquida con el hielo. Ahora bien, si estamos aquí también en Panamá y estamos iniciando un proceso de evaporación, si estamos acá en Panamá y logramos que el agua llegue a 100 grados Celsius y queremos evaporar toda esa cantidad de agua, vemos que a lo largo de toda esta línea que está acá, hay un equilibrio entre el agua líquida y el vapor de agua, hasta que toda el agua se evapore. Y ahí comienzan a ocurrir otras cosas. ¿Se ve esta gráfica que dice diagrama de cambio de fases del agua o no se ve? Sí, la 13. Ok, entonces vamos a ver qué sucede con el agua. Cuando el agua está congelada y yo le comienzo a añadir calor, comienza a haber incremento de temperatura. Hasta que se alcanza el punto de fusión del agua. Cuando el agua comienza a incrementar su temperatura, la energía cinética de las moléculas del agua se incrementa y entonces las partículas comienzan a tener movimiento. Cuando el agua está sólida, no hay movimiento de las partículas, el movimiento es muy poco. Están bien cohesionadas, están bien pegadas. Pero a medida que se incrementa la temperatura, vamos a tener que esa energía cinética crece, se alcanza el punto de fusión. Cuando se alcanza el punto de fusión, la energía cinética permanece constante, se incrementa la energía potencial y todo el calor que se añade en ese proceso se va a invertir, se va a gastar en la descongelación del agua, es decir, en pasar de sólido a líquido. Por tanto, en este proceso la temperatura va a ser constante. Entonces, cuando el agua llega a 0 grados Celsius, comienza a descongelarse y se va a mantener a 0 grados Celsius hasta que desaparezca la última gota de hielo y todo sea agua líquida. Si yo deseo ahora esa agua evaporarla, tomo ese recipiente, lo coloco sobre una estufa y a medida que pasa el tiempo se va a ir incrementando la temperatura. Cuando la temperatura se incrementa, también se va incrementando la energía cinética hasta que llega un punto en que se alcanza el punto de ebullición. Y en el punto de ebullición, que a nivel del mar es 100 grados Celsius, aparece la primera gota de vapor. Si yo sigo con mi olla sobre la estufa, sigo añadiendo calor, la temperatura permanece constante, la energía cinética permanece constante, pero aumenta la energía potencial y todo el calor se gasta en evaporar el agua, es decir, pasar todo el líquido a sólido, a gas, a vapor. Entonces, durante todo el proceso de vaporización la temperatura es constante y a nivel del mar es 100 grados Celsius. A nivel del mar, todo el proceso de fusión del agua ocurre a 0 grados Celsius, por tanto la temperatura es constante en lo que es la fusión y en lo que es la evaporación. Cuando desaparece la última gota de líquido, ya todo está en forma de gas. Si yo sigo incrementando la temperatura, ya voy a tener incremento de energía cinética y va a aparecer un estado que es el estado de vapor sobrecalentado, que vamos a definir ahora, más adelante. Entonces,
Estamos ahorita en el diagrama temperatura, volumen específico del agua. ¿Se ve que aparece un domo de color rojo? No, aún no hemos cambiado. Aún no hemos cambiado. Sí, seguimos en el diagrama de fase de agua. ¿Y ahora? No, ¿Ahora? diagrama de temperatura, volumen específico del agua. Entonces, en este eje tenemos la presión y en este eje tenemos el volumen específico. ¿Qué sucede acá? En toda esta línea que estoy señalando acá, hasta llegar a este punto crítico, el agua se encuentra en forma de líquido saturado. Y el líquido saturado es aquel que está a punto de vaporizarse o evaporarse. Es decir, que con un pequeño cambio en la temperatura o en la presión, él comienza a evaporarse. Posteriormente, cuando aparece la primera gota de vapor, si yo le sigo añadiendo calor, sigue apareciendo más y más y más y más y más vapor, hasta que llega un punto, que es acá, en que ya todo el líquido se convirtió en vapor. Entonces acá tengo un vapor saturado. Pero si yo sigo incrementando la temperatura, ya ese vapor se calienta más y entonces se conoce como vapor sobrecalentado. Un vapor sobrecalentado es aquel que no se va a condensar, mientras que el vapor saturado es aquel que retirándole un poquito de calor comienza a condensarse. Y tenemos también que esta línea que está acá, que aquí es una recta inclinada, aquí es una recta horizontal y sigue por acá, esta que está acá, es una línea de temperatura constante. Aquí, aquí y acá. Y hay una región que no mencioné, que es la región de líquido comprimido, que es aquel líquido que no está a punto de vaporizarse. Es decir, que tiene un valor de presión tal que no se va a poder evaporar tan fácilmente. Y por último, en esta lámina tenemos el concepto de calidad. Cuando en la región saturada aparece la primera gota de vapor, entonces tenemos que surge una mezcla de líquido-vapor. Entonces, dentro del domo, esto se llama domo de saturación. Dentro de este domo de saturación, cualquier punto dentro del domo, tengo una parte del agua en forma de líquida y una parte en forma de vapor. Y yo defino la calidad como la cantidad de vapor entre la cantidad total. Entonces, para estudiar las propiedades de la sustancia, hemos definido lo que se llaman las tablas de vapor, que son tablas desarrolladas mediante correlaciones y experimentos que permiten representar diferentes propiedades del agua en sus diferentes fases. Entonces, por ejemplo, tenemos para agua, para refrigerantes, para amoníaco, para gases, para aire, para nitrógeno, para metano, para cualquier cantidad de sustancias. ¿Se ve la tabla o no ha habido todavía el cambio de...? No, todavía no se ha cambiado, profe. ¿Y ahora? Ahora sí, tabla de vapor. Ok. Entonces, en estas tablas de vapor, yo tengo propiedades de diferentes sustancias. Entonces, vamos a ver qué tenemos acá. Aquí dice tabla B.1.2. B.1.2. Agua saturada. Entrada de presión. Entonces, tengo acá que para una presión determinada en saturación, hay una temperatura asociada, un volumen específico de la fase líquida, un volumen específico de la fase que está en forma de vapor y una energía interna. Entonces, cuando yo tengo una tabla o tengo un estado, mejor dicho, termodinámico, yo puedo saber cuál es el valor de las otras propiedades.
y saber cuál es el valor de la energía interna, saber cuál es el valor de la entalpía y de la entropía, y con eso yo puedo estudiar el sistema. Vamos a dar unos ejemplos. Tenemos que la presión promedio en la ciudad de Panamá es de 101,46 kilopascales. Sí, la presión a nivel del mar, que es 29,96 pulgadas de mercurio o 760 milímetros de mercurio. A medida que uno va subiendo una montaña, tenemos que la presión baja. Fíjense que en la cima del monte Everest, la presión es mucho más baja que a nivel del mar. Es 33 kilopascales. Entonces, por eso es cuando uno va para la montaña, cuando es una montaña muy alta, le cuesta más respirar porque la presión de aire es mucho más baja. Entonces, por ejemplo, por ese motivo, en los aviones, las cabinas de los aviones son presurizadas para poder volar a 10.000 metros de altura. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tienes un compresor de aire que comprime el aire atmosférico, pasa por un sistema de purificación y ese es el aire que alimenta la cabina del avión. Entonces, fíjense ustedes, en la ciudad de Panamá, que la presión es aproximadamente 101,46 kilopascales, decimos que el agua hierve a 100 grados Celsius. Es lo que siempre nos han dicho en la escuela, no, que el agua hierve a 100 grados Celsius, sí, pero es a nivel del mar. Como la ciudad de Panamá está a nivel del mar, bueno, fíjense que la presión, para una presión de 100 kilopascal, el agua hierve a 99,62 grados Celsius. Pero en la cima del monte Everest, que es el punto más alto sobre la faz de la Tierra, la presión es muy bajita. Fíjate que es de 33,73 kilopascal. Y si yo miro eso en la tabla, veo que para 30 kilopascal la temperatura de saturación es 69 grados Celsius y para 40 es 75. Por tanto, cuando yo quiero hervir el agua en Panamá, necesito alcanzar una temperatura mucho más alta que en la cima del monte Everest. Por eso es que esa gente que está por allá, cuando baja a nivel del mar, se quema cuando toman agua hirviendo porque el agua está mucho más caliente. No es lo mismo un agua a, qué sé yo, a 72 grados que un agua a 100 grados Celsius. Por eso que la gente se quema la boca entonces, cuando toman el té a nivel del mar. Entonces, de esas tablas de vapor y los gráficos de las propiedades, podemos obtener algunas conclusiones sobre los diferentes estados del agua. Entonces, en comparación al vapor saturado, el vapor sobrecalentado está caracterizado por su presión es menor que su presión de saturación para una temperatura determinada. O también podemos decir que su temperatura, es decir, la temperatura del vapor sobrecalentado, es mayor que la temperatura de saturación para una presión determinada. Que justamente fue lo que vimos en el diagrama del agua, que lo vamos a volver a mostrar acá. Fíjense ustedes lo que pasa acá. Esta línea que está acá, aquí es P. Si yo me salgo del domo, ya la temperatura cambia. Porque la temperatura es constante acá, pero si estoy aquí arriba, la temperatura es mayor. Entonces, para una presión determinada, si la temperatura es mayor, el vapor sobrecalentado tiene una temperatura mayor que la temperatura de saturación. Para líquido comprimido ocurre
que su presión es mayor que la presión de saturación. Fíjense ustedes, en este valor que está acá, toda esta línea es una línea de temperatura constante. Si yo tomo un punto que está acá, la temperatura es constante, pero esta presión que está acá sería un valor mucho mayor que la presión de saturación. Entonces, en resumidas cuentas, en líquido comprimido, mi presión va a ser mayor que mi presión de saturación para una temperatura determinada. Y en vapor sobrecalentado, mi temperatura va a ser mayor que la temperatura de saturación para una presión indicada. Veamos ahora lo que se conoce como la ley cero de la termodinámica. Dice que si tengo dos cuerpos que están en equilibrio térmico, dos cuerpos A y B, si están en equilibrio térmico, quiere decir que tienen la misma temperatura. Si también tengo que un cuerpo B está en equilibrio con un cuerpo C, entonces la temperatura de B va a ser igual que la temperatura de C. Y en resumidas cuentas se cumple una transitividad, que los tres cuerpos tienen la misma temperatura. Entonces, aquí prácticamente lo que me están diciendo es que, mira, si tres cuerpos están en equilibrio térmico, los tres tienen la misma temperatura. Y no me define realmente lo que es la temperatura. Y la temperatura es un escalar que indica la actividad molecular de un cuerpo. Entonces, el calor por su parte es energía que fluye de un cuerpo a otro cuando existe diferencia de temperaturas. Entonces, imagínense que tenemos acá un vaso con hielo y con una soda. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el hielo lo sacó de la nevera, está por debajo de la temperatura de congelación, es decir, está por debajo de 0 grados Celsius. La soda, si está en forma de líquido, supongamos que está a 8 grados, 10 grados. Si está a esa temperatura, va a haber entonces un flujo de calor del líquido hacia el hielo. Entonces, lo que está sucediendo no es que el hielo enfría el líquido, sino que el líquido calienta el hielo. Hasta que ellos lleguen a una temperatura en la cual coexistan en equilibrio la fase líquida y la fase sólida, en equilibrio térmico. Entonces, cuando ya se alcanzó el equilibrio, más o menos la temperatura de la soda estaría a 0 grados Celsius. Una pregunta hasta ahora. No, profe, todo claro. También tenemos lo que se llama el equilibrio mecánico, que de acuerdo con la primera ley de Newton, cuando un cuerpo está en equilibrio, entonces fuerza es igual a masa por aceleración. Si el cuerpo está en reposo, la sumatoria de fuerza es igual a 0. Entonces acá tenemos un sistema cilindro-pistón con un resorte. Entonces hacemos un diagrama de cuerpo libre donde esto es el émbolo. El gas está produciendo una fuerza hacia arriba, que es presión por área. Tenemos que esto está abierto a la atmósfera. Por tanto, tenemos acá P sub 0, que es la presión atmosférica, multiplicado por el área del pistón. Tenemos el peso del émbolo como tal. Y tenemos la constante del resorte que se está poniendo en movimiento. Si esto no se mueve, entonces la sumatoria de fuerzas
Estas fuerzas que están acá, que apuntan hacia abajo, va a ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia arriba. Entonces, aquí podemos plantear algunas consideraciones en este modelo. Muchas veces la masa del émbolo es despreciable, la fuerza ejercida por el resorte varía, el resorte se opone al movimiento del émbolo. Al considerar que el émbolo es de masa despreciable y que el resorte está en reposo, la fuerza que ejerce el resorte es nula, es decir, si esto está en reposo, el resorte está en reposo, no está comprimido, ni está estirado, no ejerce ninguna fuerza. Cuando el resorte está en reposo, entonces la presión interna del gas equilibra la presión atmosférica. Por tanto, la presión interna del gas sería igual a la presión atmosférica. Cuando la fuente de calor incrementa la temperatura del gas, entonces el gas incrementa su presión interna. Recuerden ustedes esta presión que está acá, que es la ecuación de los gases ideales. Se considera que un gas es ideal cuando su presión es baja, es decir, que una atmósfera, 2 atmósferas, 3 atmósferas, hasta 10 atmósferas máximo. Aquí tenemos la ley de los gases ideales escrita en forma de volumen específico. P por V chiquita igual a R por T. V minúscula, perdón. Entonces, cuando hay equilibrio químico, la estructura de la materia y la composición química no debe variar. Si un sistema tiene equilibrio térmico, es decir, equilibrio de temperatura, equilibrio mecánico, es decir, equilibrio de las fuerzas que actúan sobre él, y equilibrio químico, se dice que está en equilibrio termodinámico. Y esto significa que por sí mismo él no puede alterar sus propiedades. En este ejemplo, si el resorte está en reposo y el émbolo es de masa despreciable, entonces la presión interna es igual a la presión atmosférica. Se alcanza el equilibrio mecánico, es decir, el equilibrio de fuerzas. Si el émbolo, es decir, esto que está acá, tiene la misma temperatura que el gas y que el exterior, entonces habrá equilibrio térmico, es decir, igualdad entre la temperatura de la atmósfera con la temperatura interna con la temperatura del émbolo. Si el gas no cambia su composición química, entonces hay equilibrio químico. Y si tú tienes un gas encerrado dentro de un sistema cilindro-pistón, el gas no tiene por qué cambiar su composición química. Al haber entonces equilibrio mecánico, equilibrio químico y equilibrio térmico, tenemos equilibrio termodinámico. Entonces, en un sistema termodinámico puede haber transformaciones que pueden ser diversos tipos. Cuasi estáticas, que son lentas. Cuando hablamos de cuasi estático, que es un proceso suave, un proceso lento, en el cual un sistema va de un estado a un estado B a lo largo de infinitos estados de equilibrio. De tal manera que se puede ser que esa transformación sea reversible. Reversible quiere decir que puedo ir del punto A al punto B y devolverme sin que haya cambio en el sistema ni en mis alrededores. Cuando es irreversible, es que ya no puedo volver. Una vez que inicié el proceso, no puedo volver para atrás. Por ejemplo, si nosotros tenemos una banda de esas elásticas, yo la estiro, paso de un estado inicial a un estado final.
Si yo la suelto, ella vuelve a su posición inicial. Entonces ya hablamos que eso fue un proceso reversible. Pero si yo la estiro tanto que ella se parte, ella quedó partida, ya nunca va a regresar a su posición inicial. Entonces eso es lo que es irreversible. Por ejemplo, tenemos como ejemplo los ciclos termodinámicos, los ciclos que hacen los motores de 4 tiempos, motores de gasolina, o el ciclo de motor Otto. Tengo, por ejemplo, se abre una válvula de admisión, ingresa aire, ingresa combustible, el pistón baja, se comprime la mezcla, una vez que se ha cerrado la válvula, se comprime la mezcla, llega hasta el máximo, luego la bujía produce la chispa, explota la mezcla, baja el pistón y después el pistón sube y salen los gases de escape. Imagínate que todo esto lo realiza un pistón para convertir después esa energía alternante en energía rotativa que se transmite al cigüeñal. Tenemos acá lo que es calor y trabajo. Sabemos que presión es igual a fuerza entre área, que el trabajo es fuerza por desplazamiento, pero da esta expresión que está acá, puedo despejar la fuerza como presión por área. Entonces, en termodinámica el trabajo es presión por área por desplazamiento y área por desplazamiento es volumen. Entonces, en termodinámica el trabajo es presión por volumen. A partir de acá, y sabiendo que en termodinámica las variaciones de energía se transforman, se manifiestan en forma de trabajo o de calor, puedo definir la primera ley de la termodinámica, indicando que la variación de energía es igual al calor menos el trabajo. Y aquí hay que tener mucho cuidado con los signos. Cuando Q entra al sistema es positivo. Por ejemplo, en una caldera tú añades calor, ese calor es positivo. Si el trabajo sale del sistema es positivo. Por ejemplo, una turbina es un dispositivo en el cual entra un fluido y realiza un trabajo. El fluido lo que hizo fue ceder su energía al sistema. Entonces ahí se produce trabajo y se considera que el trabajo es positivo. Pero un compresor y una bomba, para poder funcionar, ellos necesitan un motor que los impulse. Por tanto, un compresor y una bomba consumen trabajo. Entonces se considera que es un trabajo negativo, pues está quitando trabajo al sistema. Esto lo voy a pasar, lo que es el calor específico, ustedes lo pueden leer con calma. Conversión de unidades. Es importante que todas las unidades sean consistentes entre sí. Hay que aprender a convertir las unidades. Aquí tenemos un ejemplo. Cómo convertir una atmósfera, cómo convertir 2000 milímetros de Hg en PSI. Entonces hay que saberse ciertos factores de conversión, que si no se lo saben, los podemos consultar en Google y ya está. Y un par de acá de ejercicios resueltos.
el gas helio se licúa a la temperatura de 4.15 Kelvin cuando la presión es 23 atmósferas. Calcule su temperatura de licuefacción en la escala centígrada y Fahrenheit y exprese la presión en kilopascal. Entonces, si queremos estos 4.15 Kelvin, convertirlos en Celsius. Estoy hablando en 15 minutos. Ok, gracias. Entonces, doy 5. Si queremos entonces convertir estos Kelvin a Celsius, sabemos que esta es la expresión para transformar Kelvin, centígrados en Kelvin. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A la temperatura en Kelvin, el resto 273,15 y lo convierto en centígrados o Celsius. Me daría entonces menos 269 grados Celsius. Y acá tengo también cómo convertir los Celsius a Fahrenheit o Fahrenheit a Celsius. Entonces, y para convertir este valor de 23 atmósferas a kilopascal, yo sé que una atmósfera es igual a 101.325 pascal. Entonces lo que hago es que multiplico 23 por 101.325 y obtengo la presión en pascal, que al dividirlo por 1000 me da kilopascal. Y en el caso de PSI, una atmósfera es 14.7 PSI. Y entonces, sabiendo que una atmósfera es 23, una atmósfera es 14.7, bueno, 23 atmósferas va a ser 1097 PSI. Y posteriormente tenemos acá algunos ejercicios resueltos que ustedes pueden revisar con calma. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Por mi parte no, profe. Entonces, ¿qué tenemos entonces para la semana que viene? Para la semana que viene tienen que terminar de estudiar todos los recursos del módulo 1. Recuerden que este curso, aquí trabajamos en la UNICIF con la metodología de aula invertida. Entonces, tienen que avanzar con los siguientes recursos de la plataforma, donde tenemos, vamos a mostrarlo acá rápidamente. Aquí no está, disculpen. Bueno, no sé por qué no me permite proyectar. Ahora sí. Entonces, hay que continuar. Que estudien esto que dice acá, uso de tablas termodinámicas y los ejercicios resueltos. Proceden también a completar esto que está acá, definición de termodinámica. No olviden resolver la prueba de diagnóstico y comenzar con el cuestionario que está acá. Este cuestionario va a estar disponible hasta el 25 de enero, es decir, tienen una semana para todas estas actividades. Una vez completado esto, comenzar a revisar el módulo 2, primera ley de la termodinámica. Prometo que la semana que viene sí les voy a dedicar el tiempo completo. Lo que pasa es que ya están cerrando acá el lugar donde me encuentro, así que debo dar por concluida la clase de hoy. Con respecto al sílabus, lo voy a publicar ahora en un rato y la grabación de la clase. Profesor, ¿va a haber algún grupo de WhatsApp? ¿O usted lo tiene ya? No, yo no tengo grupo de WhatsApp. La comunicación conmigo es por correo. Listo. Entonces tenemos que tener listo para la próxima clase lo del módulo 1. Así es. Y comenzar a revisar el módulo 2. Hay que aprovechar el tiempo. Esta materia es muy larga y el tiempo es muy corto.
Y para la semana que viene ya les estaré asignando las primeras tareas, la tarea número 1, que va a ser en grupo. Y es importante estudiar bien las tareas porque eso les permite prepararse para el examen. ¿Ok? Entonces vamos a poner las tareas antes de los exámenes para que con esas tareas estudien para los exámenes. Entonces voy a concluir la grabación. Que tengan ustedes una feliz noche. Nos podemos quedar un rato más si tienen ustedes preguntas. Hasta luego.